El ranchero encargó una novia, pero una famosa prostituta abandonó el camino. Debería haber sido el final. Debería haber sido sencillo. Pero nada en Bahía Elite Mezcal era sencillo, y Tobias Crow estaba a punto de aprender que algunos errores lo cambian todo. Ni siquiera se había calmado cuando supo que algo andaba mal. La mujer que estaba frente a su rancho no era la sencilla y temerosa novia por correspondencia con la que había mantenido correspondencia durante 3 meses. Esta mujer llevaba un vestido carmesí que se ajustaba a cada curva, tenía los labios pintados que sonreían como si conociera secretos que él jamás soñaría, y se comportaba con la confianza que podía hacer que un hombre olvidara su propio nombre. Tobías se quedó paralizado en su porche, con el sombrero en las manos, observándola inspeccionar su propiedad como si fuera suya. Tenía el pelo negro azabache recogido en un peinado demasiado elaborado para la vida en la frontera. Y cuando sus ojos verdes se encontraron con los suyos, sintió un temblor en el pecho que no tenía nada que ver con la decepción, sino con el peligro. El conductor, un hombre curtido con manos nerviosas, bajó de su asiento y se acercó con evidente reticencia. «Señor Crowe», preguntó, aunque su voz tenía el tono de quien da malas noticias. «Recibí su paquete». «¿Paquete?» Como si la mujer más hermosa que Tobías había visto en su vida no fuera más que un saco de grano o una silla de montar nueva. Bajó del porche, con sus botas resonando contra las tablas de madera, e intentó comprender lo que veía. La correspondencia describía a una viuda llamada Sarah Beth Collins, de Missouri. Práctica, modesta, buscaba un hogar estable y un trabajo honesto. Esta mujer parecía no haber trabajado ni un solo día honradamente en su vida, y la estabilidad le parecía tan extraña como la nieve en verano. «Ha habido algún error», dijo Tobías, con la voz más áspera de lo que pretendía. «Pedí una esposa, no». Hizo un gesto con impotencia hacia la visión de rojo, de pie junto al poste de su cerca. Bahía Elite Mezcal rió, y el sonido fue como música de cantina a medianoche. Hermosa y peligrosa a la vez. «No te equivoques, cariño», dijo, con un acento sureño que hacía que su nombre sonara a miel. «Aunque supongo que la situación es más complicada de lo que te hicieron creer». Metió la mano en un pequeño bolso de cuentas y sacó una carta doblada. El papel estaba amarillento y desgastado por el uso. «Sarah Beth Collins me envió en su lugar. Me dijo que te dijera que encontró la religión y que no soportaba dejar su trabajo misionero». La sonrisa de Bahía Elite se volvió aguda. «También me dijo que te dijera que lo que realmente necesitas no es una esposa, sino alguien que comprenda el mundo tal como es». Tobías tomó la carta con las manos que no eran del todo firmes. La caligrafía familiar de Sarah Beth cubría la página, pero las palabras no tenían sentido. Escribió sobre una mujer que lo serviría mejor que cualquier esposa tradicional. Alguien que había vivido lo suficiente como para apreciar lo que él le ofrecía. Escribió sobre Bahía Elite Mezcal como si le enviara un regalo en lugar de un escándalo. Pero había algo más en la carta, algo que le heló la sangre. Sarah Beth mencionó hombres que buscaban a Bahía Elite, hombres peligrosos que no pararían hasta encontrarla. Escribió sobre deudas que no se podían pagar con dinero y errores que seguían a alguien a través de las fronteras estatales. «¿De qué clase de problema huyes?», preguntó Tobías, doblando la carta y estudiando su rostro. Por un instante, la máscara de confianza se desvaneció y vio algo crudo y desesperado en sus ojos. «De esos que matan a la gente», dijo en voz baja. «Pero no te preocupes, vaquero. No pienso quedarme lo suficiente como para que me alcance». Fue entonces cuando notó que el conductor ya estaba de vuelta en su carreta, riendas en mano, listo para irse sin siquiera descargar el baúl. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no era un error en absoluto, sino algo mucho más peligroso. Alguien le había enviado a Bahía Elite Mezcal, sabiendo exactamente qué clase de mujer era y los problemas que le aguardaban. La carreta desapareció entre una nube de polvo. Dejó a Tobías solo con una mujer que pertenecía a su mundo tanto como una orquídea a un corral. Bahía Elite permaneció inmóvil, observándolo con esos calculadores ojos verdes,
esperando a ver qué clase de hombre era en realidad. No puedes quedarte aquí, dijo. Aunque incluso al pronunciar las palabras, supo lo huecas que sonaban. El pueblo más cercano estaba a 2 días de viaje, y el sol ya se ponía en el horizonte. Este es un rancho respetable. Tengo una reputación que considerar. ¿Respetable? Ella saboreó la palabra como algo amargo. Es un lujo para quienes nunca han tenido que elegir entre su reputación y su vida. Caminó hacia el con pasos que parecían medir la distancia entre ellos, como un cazador acechando a su presa. Pero entiendo su preocupación, señor Cuervo. Una mujer como yo podría arruinar a un hombre como tú con solo respirar el mismo aire. La forma en que pronunció su nombre le oprimió el pecho. Había pasado 3 años solo en este rancho. 3 años desde que su primera esposa murió al dar a luz junto con su hijo. 3 años hablando con caballos y ganado porque la conversación humana se había convertido en un lujo que no podía permitirse. Ahora, esta peligrosa belleza lo miraba como si pudiera ver a través de toda su soledad y necesidad. No se trata solo de reputación, dijo, intentando mantener la voz firme. Tú mismo lo dijiste, hay hombres que te buscan. Hombres peligrosos. No permitiré que traigan ese tipo de problemas a mi tierra. Baielit ladeó la cabeza y, por primera vez desde que se bajó de ese carro, pareció genuinamente curiosa por él. ¿Te da miedo un poco de peligro, vaquero, o me tienes miedo a mí? Antes de que pudiera responder, ella estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume, algo exótico y caro que no tenía por qué existir en su simple mundo. Extendió la mano y tocó la carta en sus manos, rozando sus nudillos con sus dedos. Sarah Beth escribió más de lo que lees en voz alta, dijo en voz baja. Me habló de tu esposa, del bebé, de cómo has estado muriendo un poco más cada día en esta casa vacía. Su voz tenía una dulzura que parecía contradecir todo lo demás en ella. Pensó que tal vez alguien que comprendiera la pérdida podría ser justo lo que necesitabas. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Sarah Beth nunca había mencionado saber nada de Marta y el bebé en ninguna de sus cartas. ¿Cómo era posible que supiera detalles que él nunca había compartido con nadie? ¿Cómo sabía de mi esposa?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. La sonrisa de Baielit era triste ahora. Todas las aristas afiladas, pulidas por algo que podría haber sido genuina compasión. Sarah Beth Collins y yo tenemos más historia de la que crees. Ambas aprendimos duras lecciones sobre lo que le sucede a las mujeres que confían en los hombres equivocados. Fue entonces cuando notó la pequeña cicatriz en su mandíbula, apenas visible a menos que supieras dónde mirar. Fue entonces cuando vio su porte, siempre lista para huir o luchar. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, fuera cual fuese el problema del que huía, ya la había marcado de forma indeleble. Los hombres que me buscan, continuó, con la voz casi vulnerable, no solo son peligrosos. Están conectados con personas con un gran alcance y una memoria más profunda. Personas que no perdonan deudas ni olvidan rostros. Un escalofrío le recorrió la espalda, algo que no tenía nada que ver con el aire de la tarde. ¿Qué clase de personas? Baielit miró hacia el horizonte, donde el sol teñía el cielo de color sangre. De esos que poseen jueces y sheriffs. De esos que hacen desaparecer a la gente. Se volvió hacia él y él vio miedo real tras la confianza. Pero aún no conocen este lugar. Esa sola palabra flotaba en el aire entre ellos como una amenaza y una promesa. Sin embargo, las primeras estrellas aparecían cuando Tobías finalmente tomó su decisión. Una noche, dijo, con la voz cargada de un hombre que ya había cruzado una línea que no podía deshacer. Puedes quedarte en la habitación de invitados esta noche, pero mañana tendrás que buscar otro lugar a donde ir. La sonrisa de Baielit era diferente esta vez, más suave en los bordes, como si no hubiera esperado ni siquiera tanta consideración. Una noche, sí. Entonces se acercó a su baúl, todavía, sentado donde el conductor lo había dejado, comenzó a desatar las correas de cuero. Aunque debo advertirle,
Señor Cuervo, no soy precisamente el tipo de invitado que está acostumbrado a recibir. La observó forcejear con el pesado baúl y se adelantó para ayudarla antes de tomar la decisión consciente de hacerlo. Cuando sus manos cubrieron las de ella en el asa de latón, ella lo miró con algo que podría haber sido sorpresa. Puede que no apruebe su profesión, dijo en voz baja. Pero me criaron para tratar a las damas con respeto. Señora, rió. Pero esta vez no había amargura en sus palabras. Hacía mucho tiempo que nadie me llamaba así. Ella lo dejó levantar el baúl, y a él le impresionó lo ligero que parecía para alguien que parecía dueña del mundo. La mayoría de mis pertenencias tuvieron que quedar atrás. Viajar ligero facilita la desaparición. Dentro de la casa, Tobías encendió las lámparas de aceite y la condujo a la habitación de invitados que Marta siempre había deseado que fuera la habitación de los niños. La ironía no se le escapó, trayendo a una mujer de dudosa virtud a la habitación donde soñaba con criar hijos. No es gran cosa, dijo, dejando su baúl a los pies de la estrecha cama, pero es limpia y privada. Bayelit pasó los dedos por la colcha de retazos, su tacto suave, como si temiera que desapareciera. Es perfecta, dijo, y él percibió algo en su voz que no esperaba. Gratitud. Auténtica gratitud. No el hechizo de práctica que había usado como armadura desde que se bajó de ese vagón. Hay agua fresca en la palangana y toallas limpias en el arcón. Tendré café listo al amanecer. Se giró hacia la puerta y se detuvo. Bayelit, esos hombres que mencionaste. ¿Cuánto tardarán en descubrir dónde has ido? Guardó silencio tanto tiempo que pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz fue apenas audible. Tenían a alguien vigilando a Sarabeth, alguien que ha estado rastreando cada carta, cada contacto que ha hecho. Lo miró con ojos que transmitían demasiado conocimiento. Saben de este lugar, Tobías. Siempre lo han sabido. La sangre en sus venas se volvió al agua helada. ¿Qué dices? Digo que Sarabeth no me envió aquí para salvarme. Me envió para salvarte a ti. Las manos de Bayelit temblaban. La fachada de confianza, completamente abandonada. Los hombres que me buscan no solo quieren que vuelva. Quieren dar ejemplo con cualquiera que me haya ayudado, cualquiera que me haya mostrado amabilidad. ¿Cuánto tiempo? Su voz era monótona, de una calma mortal. Iban 3 días detrás de mí cuando salí de Kansas City. Quizás menos ahora. Se abrazó a sí misma como si intentara reconstruir todo. Pensé que podría quedarme una noche, descansar un poco e irme antes del amanecer. Pero si están rastreando la correspondencia de Sarabeth, ya saben que existo. Ya lo saben todo. Su voz se quebró en la última palabra. Tu nombre, tu rancho, probablemente incluso lo que desayunaste hace 3 semanas. No son solo criminales, Tobías. Están conectados con políticos territoriales, alguaciles federales, hombres con recursos inimaginables. Afuera, algo se movió en la oscuridad más allá de su cerca. Línea. Podría haber sido un coyote o el viento agitando la maleza. Pero Tobías había pasado suficientes noches solo en estas tierras como para distinguir entre los sonidos naturales y algo completamente distinto. Ya están aquí, ¿verdad? Susurró. Tobías se acercó a la ventana y miró por la abertura de las cortinas. La luz de la luna teñía su propiedad de plata y sombras, revelando solo pastos vacíos en la oscura silueta de su granero. Pero algo andaba mal, como si el aire mismo contuviera la respiración. Falsa alarma, dijo, aunque su mano seguía en el rifle que guardaba junto a la puerta. Probablemente solo era mi imaginación desbocada. Bayelit se unió a él en la ventana, de pie lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba de su piel. Tu imaginación no sobrevivió 3 años sola en un rancho fronterizo siendo descuidada, dijo en voz baja. Si algo anda mal, probablemente lo esté. Tenía razón, y ambos lo sabían. El silencio afuera era demasiado completo, demasiado perfecto. Incluso sus caballos parecían inusualmente tranquilos,
y su ganado siempre había sido mejor que cualquier perro guardián en presintiendo el peligro. «Háblame de Sarabeth», dijo, necesitando entender cómo había caído en esa red sin saberlo. «¿Cómo supo de Marta y el bebé? Nunca los mencioné en mis cartas». Bayelit se apoyó en el marco de la ventana, su reflejo fantasmal en el cristal. «Sarabeth Collins no es quien crees», dijo tras un largo momento. «Su verdadero nombre es Sarabeth Morrison. Estaba casada con un juez territorial de Missouri, un hombre con conexiones con gente muy peligrosa. El nombre Morrison lo impactó como un puñetazo. El juez Morrison había aparecido en periódicos de 3 territorios, siempre en relación con fallos controvertidos que favorecían a ricos terratenientes y magnates ferroviarios por encima de los colonos comunes. Fue su esposa hasta que descubrió en que estaba realmente involucrado. Bayelit continuó. Tráfico de personas, fraude inmobiliario, corrupción política que llegó hasta Washington. Cuando intentó dejarlo, la declaró mentalmente incompetente y la encerró. ¿Cómo escapó? No lo hizo. La saqué de allí. La voz de Bayelit denotaba un orgullo que lo sorprendió. El juez Morrison era dueño del burdel donde yo trabajaba. Lo usaba para comprometer a políticos y empresarios, recopilando secretos que podía usar como palanca. Sarabeth y yo nos hicimos amigos durante sus visitas. Y cuando supe lo que le había hecho, no pude quedarme de brazos cruzados. Las piezas del rompecabezas por fin empezaban a encajar. Pero la imagen que formaban era más aterradora de lo que Tobías hubiera imaginado. Así que los hombres que te persiguen trabajan para el juez Morrison. Y ahora también persiguen a Sarabeth, junto con cualquiera que nos haya ayudado. Se giró para mirarlo de frente, y él vio un remordimiento genuino en sus ojos. No sabía que se había escrito contigo. No sabía que me había enviado con alguien inocente, pero viniste de todos modos. Estaba desesperado. Cuando alguien te ofrece un salvavidas, no te preguntas demasiado a dónde lleva. Extendió la mano y le tocó el brazo. Sus dedos cálidos contra su piel. Pero ahora te he arrastrado a algo que podría matarte. Y no puedo vivir con eso. Afuera, uno de sus caballos relinchó suavemente. El sonido, con una nota de ansiedad, los dejó a ambos paralizados. Tobías había tenido esos animales durante años y conocía cada sonido que hacían. Ese no era el llamado de un caballo detectando a un depredador o reaccionando al clima. Era el sonido de un caballo reconociendo a desconocidos humanos. ¿De cuántos hombres estamos hablando?, preguntó Tobías, moviéndose hacia su armero. Morrison tiene un equipo de seguridad privado de al menos 6 hombres. Exmilitares, exagentes de la ley, de esos que hacen preguntas después de apretar el gatillo. La voz de Bayelit era firme, pero le temblaban las manos. Son asesinos profesionales, Tobías. Esto no es una justicia fronteriza que se pueda resolver con una pelea justa. Sacó su escopeta y comenzó a cargar cartuchos con poca práctica. Quizás no, pero esta es mi tierra y la conozco cada centímetro mejor que ellos. No lo entiendes, dijo con urgencia. No solo matan a la gente, la destruyen. Tu reputación, tu sustento, todos los que siempre te han importado. Morrison tiene jueces y alguaciles en el bolsillo en 5 territorios. Fue entonces cuando oyeron el sonido que confirmó sus peores temores, los pasos cuidadosos y deliberados de alguien que se esforzaba por no ser oído. Tobías le indicó a Bayelit que se agachara mientras se dirigía sigilosamente hacia la puerta principal. Los pasos se habían detenido, lo que de alguna manera resultaba más amenazante que si hubieran continuado. Quienquiera que estuviera ahí fuera sabía cómo cazar presas humanas. Hace 3 años, susurró Bayelit, con la voz apenas audible. Presentaste una demanda contra la Comisión Territorial de Ferrocarriles. ¿Te acuerdas? Se quedó paralizado, con la mano en el pomo de la puerta. Claro que lo recordaba. El ferrocarril había intentado pasar las vías por su propiedad sin compensación, alegando expropiación forzosa. Él los había combatido en los tribunales y había ganado.
Pero la victoria le había costado la mayor parte de sus ahorros y le había granjeado enemigos en las altas esferas. El juez Morrison fue quien falló en tu contra inicialmente, continuó. Antes de que la apelación llegara a un tribunal federal, tu caso le costó un soborno sustancial de los magnates del ferrocarril. Todo encajó con una claridad escalofriante. No se trataba de Bahía Elite en absoluto. No del todo. Se trataba de ajustar cuentas pendientes, eliminar a un hombre que había tenido la audacia de enfrentarse a la política territorial corrupta. Sarah Beth te envió aquí porque sabía que ya planeaban venir a por mí, dijo. La comprensión lo golpeó como un puñetazo. Pensó que si yo estaba aquí, si parecía que estabas albergando a un fugitivo conocido, podrían justificar lo que planearan hacerte. La voz de Bahía Elite tenía un peso de culpa que le oprimía el pecho. Intentaba darte una oportunidad de luchar asegurándote de que supieras que el peligro se avecinaba. Una ventana se rompió en la parte trasera de la casa, seguida inmediatamente por el fuerte golpe de botas en el suelo de la cocina. No eran hombres que planearan tomar prisioneros ni hacer preguntas. Habían venido a terminar lo que el sistema legal no había logrado. Tobías agarró la mano de Bahía Elite y la jaló hacia la puerta trasera, pero más sonidos provenientes de esa dirección les indicaron que su ruta de escape ya estaba cortada. Estaban rodeados, atrapados en la casa que él había construido con sus propias manos. El hogar donde había planeado criar una familia. El sótano, susurró, llevándola hacia una trampilla oculta cerca de la chimenea. Conecta con un viejo pozo de minas. Podemos salir por el granero. Tobias Crowe, llamó una voz desde afuera. Tranquila y profesional. Soy el alguacil Crawford. Tenemos una orden federal de arresto contra Bahía Elite Mezcal y cualquier persona que albergue a un fugitivo conocido. Alguacil federal. Eso significaba que el alcance de Morrison se extendía aún más de lo que Bahía Elite había imaginado. Un juez territorial con conexiones con las fuerzas del orden federales era más peligroso que cualquier banda de delincuentes. Sabemos que estás. Ambos dentro, continuó la voz. Ríndanse ahora y les facilitaremos las cosas a todos los involucrados. Bahía Elite le apretó la mano y él la sintió temblar. No están aquí para arrestar a nadie, susurró. Crawford trabaja directamente para Morrison. Lo he visto antes. Pasos pesados recorrieron su cocina. Metódicos y escrutadores. Se rompieron más cristales, esta vez de la ventana de su dormitorio. Estaban registrando habitación por habitación, lo que significaba que quizás les quedaban minutos antes de ser descubiertos. Tobías levantó la trampilla lo más silenciosamente posible, revelando la estrecha escalera de madera que descendía a la oscuridad. El sótano había sido excavado por el anterior dueño, un hombre paranoico que temía ataques indígenas que nunca llegaron. Ahora podría ser lo único que se interpone entre ellos y la muerte. Las damas primero, susurró. Pero Bahía Elite negó con la cabeza. Si algo te pasa, estoy muerto de todos modos. Tú primero. Sus ojos verdes brillaban feroces a la luz de la lámpara. Además, vaquero, he estado huyendo de asesinos más tiempo que tú. Antes de que él pudiera discutir, ella se inclinó y lo besó suave, rápido y desesperado. Sus labios sabían a miedo y determinación, y a algo que podría haber sido esperanza. Eso es por si no lo logramos, susurró contra su boca. Entonces la puerta principal explotó hacia adentro. Y se les acabó el tiempo. Tobías se dejó caer primero por la trampilla, aterrizando con fuerza en el estrecho espacio de abajo. El sótano olía a tierra y patatas viejas, pero el aire era respirable, y el túnel se extendía hacia el granero tal como lo recordaba. Por encima de él, Bahía Elite lo siguió, cerrando la trampilla tras ella justo cuando unas botas retumbaban en el suelo de su sala. ¿Dónde está ese túnel?, susurró, con la voz tensa por el pánico controlado. Él la agarró de la mano y la guió a través de la oscuridad, tanteando las ásperas paredes de piedra con la mano libre. El túnel era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para una persona,
y tuvieron que avanzar en fila india hacia lo que esperaba que aún fuera una salida viable. Tras ellos, voces apagadas resonaron por la casa. Revisen todas las habitaciones. Destruyan el lugar si es necesario. Crawford los quiere vivos, respondió otra voz. A las órdenes de Morrison, Bayelit se tambaleó detrás de él, apoyándose contra la pared del túnel. ¿Por qué vivos?, susurró. A Morrison nunca le había importado mantener a los testigos con vida. Esa era una pregunta que Tobías no quería considerar con mucho cuidado. Hombres como el juez Morrison no mantenían a la gente con vida por piedad. Los mantenían con vida porque necesitaban algo. Y lo que Morrison necesitara de ellos probablemente era peor que una muerte rápida. El túnel comenzó a ascender, lo que significaba que se acercaban a los cimientos del granero. Tobías percibió el olor a heno y cuero de caballo. Aromas familiares que deberían haber sido reconfortantes, pero que ahora parecían una trampa a punto de saltar. Si los hombres de Crawford fueran tan profesionales como afirmaba Bayelit, tendrían a alguien vigilando las rutas de escape obvias. «Hay algo más», dijo Bayelit en voz baja mientras subían. «Algo que no te conté sobre la carta de Sarah Beth. Incluso ahora, incluso con asesinos armados registrando su casa, seguía ocultando información». «¿Qué?». «Ella escribió sobre una caja fuerte. Dijo que heredó una de la familia de su esposa junto con algunos documentos que podrían ser valiosos para las personas equivocadas». Bayelit respiraba con dificultad por la subida y el miedo. Morrison no solo quiere eliminarte por el caso del ferrocarril. Quiere lo que la familia de Marta dejó atrás. Tobías dejó de subir tan repentinamente que Bayelit chocó contra su espalda. La caja fuerte de la familia de Marta. Se había olvidado por completo de ella. Una pesada caja de hierro que venía con otros objetos heredados que había guardado en el desván del granero. El padre de Marta había sido topógrafo del gobierno territorial antes de morir. Un hombre que cartografió rutas ferroviarias y depósitos minerales en 3 estados. Mapas topográficos. Respiró hondo. Su padre documentó depósitos de mineral y derechos de agua que el gobierno nunca registró oficialmente. Mapas que podrían valer millones para los compradores adecuados o usarse para destruir contratos ferroviarios basados en reclamos geográficos falsos. La voz de Bayelit transmitía una nueva comprensión. No se trata de que presentes una demanda por parcialidad. Se trata de que heredes accidentalmente pruebas que podrían arruinar a Morrison. Toda la operación. Sobre ellos, la puerta del granero crujió al abrirse. Se oyeron pasos sobre el suelo de madera con precisión, y el heno crujió mientras alguien registraba los establos. Estaban atrapados entre los hombres de la casa y quienquiera que ahora estuviera buscando su única salida. «Necesitamos esos mapas», susurró Bayelit con urgencia. «Son lo único que nos mantiene con vida. Mientras Morrison no sepa dónde están, no puede permitirse matarnos». «El desván», respondió Tobías. 6 metros por encima de quienquiera que esté en mi granero ahora mismo. A través de las delgadas tablas de madera sobre sus cabezas, podían oír a un hombre moviéndose metódicamente de un establo a otro. La búsqueda era minuciosa, profesional, y se acercaba a la salida del túnel a cada segundo. Fue entonces cuando Tobías se dio cuenta del fallo fatal de su plan. La salida del túnel estaba justo debajo del desván del granero donde estaba escondida la caja fuerte de Marta. Para alcanzar su única ventaja contra Morrison, tendrían que aparecer en el lugar exacto donde el hombre de Crawford estaba realizando su búsqueda. El sonido de botas se detuvo justo encima de ellos. A través de huecos en el suelo, Tobías vio la silueta de un hombre con un rifle revisando metódicamente cada rincón del granero. Tenían quizás 30 segundos antes de que descubriera la entrada del túnel. Bayelit le puso algo frío y metálico en la mano. Un pequeño Deringue, el tipo de arma que una mujer de su profesión escondería en su corsé para protegerse. 2 disparos, le susurró al oído. «Haz que cuenten. No puedo pedírtelo. No me lo estás pidiendo. Te lo estoy ofreciendo».
Sus ojos verdes eran feroces bajo la tenue luz que se filtraba desde arriba. Además, vaquero, tengo más experiencia en situaciones desesperadas que tú. El hombre que estaba encima de ellos se dirigió hacia la escalera que conducía al desván donde esperaba la caja fuerte de Marta. Si subía allí, tendría la ventaja y un tiro limpio contra cualquiera que saliera del túnel. Pero si actuaban ahora, mientras él estaba concentrado en la búsqueda, podrían tener la sorpresa de su lado. Tobías tomó una decisión. Empujó la salida del túnel lo más silenciosamente posible y salió rodando detrás de un montón de fardos de heno. El Deringue, listo en su mano. El buscador estaba a 6 metros de distancia, de espaldas, mientras examinaba la escalera del desván. «Suelte el rifle», dijo Tobías en voz baja. El hombre giró con rapidez profesional, pero Bayelit ya estaba saliendo del túnel tras él, y se movía como alguien que hubiera pasado años sobreviviendo siendo más rápida e inteligente que hombres con armas más grandes. Tomó una horca de la pared y presionó las afiladas púas contra su nuca antes de que pudiera apuntar con el arma. «El ayudante Marshal Crawford, supongo», dijo con dulzura. Aunque ambos sabemos que esa placa es tan real como su preocupación por la ley federal. Crawford era un hombre alto con las cicatrices de años de trabajo violento. No parecía asustado, lo que lo hacía más peligroso que alguien que pudiera entrar en pánico. «Señorita M. Secal, el juez Morrison estará encantado de volver a verla». «Estoy seguro de que sí. Justo hasta el momento en que esos mapas topográficos se entreguen a las verdaderas autoridades federales». La voz de Bayelit transmitía una confianza que Tobías esperaba que no fuera del todo. «Dime, Crawford, ¿sabe Morrison que Tobías descubrió lo que el padre de Marta documentó en esos mapas?» Algo cambió en la expresión de Crawford. «¿Qué mapas?» La pregunta surgió demasiado rápido, con demasiada curiosidad genuina. Crawford no sabía nada de la caja fuerte. Morrison lo había enviado para eliminar a Tobías y capturar a Bayelit, pero no les había contado a sus sicarios sobre el verdadero tesoro escondido en el desván del granero. Los mapas topográficos que prueban que Morrison ha estado falsificando informes geológicos para compañías ferroviarias durante los últimos 5 años, dijo Tobías, siguiéndole el juego a Bayelit. Los que demuestran que ha estado vendiendo derechos mineros sobre tierras que pertenecen al gobierno federal. El rostro de Crawford palideció. Un crimen como ese no solo derribaría a Morrison. Implicaría a todos los funcionarios territoriales que habían participado en la conspiración. Hombres como Crawford, que habían estado robando el dinero de Morrison, se enfrentarían a una prisión federal o algo peor. «¿Esos mapas no existen?», preguntó Crawford, pero su voz carecía de convicción. «¿Entonces por qué estás aquí?» Bayelit apretó la horca con más fuerza contra su cuello. ¿Por qué Morrison envió a 6 hombres armados a matar a un ranchero y capturar a una prostituta? ¿Qué tiene de valioso este terreno en particular que merezca ser asesinado? Fue entonces cuando oyeron caballos acercándose al rancho a todo galope. Varios jinetes se movían rápido y con determinación. A través de la ventana del granero, Tobías pudo ver antorchas a lo lejos. Al menos 4 hombres se dirigían directamente a su propiedad. «¿Refuerzos?», le preguntó a Crawford. La sonrisa del hombre era fría y depredadora. «¿Seguro? A Morrison no le gusta dejar cabos sueltos, y sobre todo no le gusta dejar cabos sueltos que puedan saber de mapas topográficos inexistentes». Bayelit cruzó la mirada con Tobías desde el otro lado del granero, y él vio reflejada en ella la misma terrible comprensión. Morrison no solo había enviado hombres a matarlos. Había enviado hombres a matar a todos los involucrados, incluidos sus propios sicarios. Crawford y sus socios sabían demasiado sobre las operaciones de Morrison como para que se les permitiera sobrevivir. «Esos jinetes no están aquí para ayudarte», le dijo Tobías a Crawford. «Están aquí para limpiar el desastre de Morrison». Todo. Por primera vez desde que lo capturaron, Crawford parecía genuinamente asustado. El miedo de Crawford se convirtió en su salvación.
Ante la disyuntiva de una muerte segura a manos del equipo de limpieza de Morrison o la incierta supervivencia con sus antiguos objetivos, eligió al diablo con el que podía negociar. «Hay un sendero que atraviesa el cañón», dijo rápidamente, perdiendo por completo su anterior confianza. «Mi caballo está atado detrás de la casa. Si nos movemos ahora, podemos irnos antes de que lleguen los asesinos de Morrison». Después de conseguir esos mapas, dijo Baielit con firmeza, manteniendo la horca presionada contra su cuello. Tobías subió al desván con el rifle de Crawford mientras Baielit vigilaba a su prisionero. La caja fuerte estaba exactamente donde la recordaba, escondida bajo viejas mantas de caballo y maquinaria agrícola olvidada. Le temblaban las manos al pulsar la combinación que Marta le había hecho memorizar años atrás, temeroso de que el mecanismo se hubiera oxidado al cerrarse. La cerradura se abrió con un clic, y dentro estaban los documentos de reconocimiento enrollados que lo cambiarían todo. La cuidadosa caligrafía de su padre detallaba depósitos minerales, derechos de agua y límites territoriales que contradecían todos los mapas territoriales oficiales de la última década. Las compañías ferroviarias habían pagado a Morrison enormes sobornos por derechos sobre tierras que no tenían valor o pertenecían al gobierno federal. «Los tengo», gritó, guardándose los mapas en la camisa. El sonido de caballos acercándose se acercaba. A través de la ventana del establo, Tobías vio a 4 jinetes con antorchas, con los rostros ocultos bajo las alas de sus sombreros. No eran agentes de la ley ni sicarios intentando parecer oficiales. Eran verdugos. Crawford había dicho la verdad sobre una cosa. Morrison estaba eliminando a todos los que estaban relacionados con esta operación. «Muévanse», ordenó Baielit, y los 3 corrieron hacia el caballo de Crawford. El animal era una robusta yegua castaña, hecha para largas distancias y terrenos difíciles. Crawford montó primero, luego ayudó a Baielit a subir detrás de él mientras Tobías subía a su propio caballo desde el corral. Cabalgaron a toda velocidad hacia el sendero del cañón, dejando atrás el único hogar que Tobías había conocido. Tras ellos, una luz naranja floreció en la oscuridad cuando las antorchas tocaron la madera seca. Los hombres de Morrison estaban quemando su rancho, destruyendo cualquier evidencia que pudiera conectar a su jefe con las actividades de la noche. La casa donde Marta había muerto, el granero donde planeaba almacenar heno para el ganado que nunca poseería. Todo desapareciendo en llamas. Pero el conocimiento local de Crawford resultó invaluable. El sendero del cañón era estrecho y traicionero, imposible de seguir en la oscuridad sin alguien que conociera cada giro y retroceso. Al amanecer se encontraban a 30 metros de distancia y subían hacia la capital territorial. 3 días después, se sentaron en la oficina del mariscal federal William Hayes y lo observaron examinar los documentos del estudio con creciente asombro y furia. Hayes era uno de los pocos funcionarios federales que Morrison no había podido comprar ni intimidar, y las pruebas esparcidas sobre su escritorio representaban el mayor caso de corrupción territorial en la historia de Occidente. El juez Morrison enfrentará cargos federales por conspiración, fraude y asesinato. Hayes les dijo que el testimonio de Crawford combinado con estos documentos lo encarcelarán de por vida. Crawford le concedió inmunidad a cambio de su cooperación y asintió con gravedad. La red de Morrison llega a 7 territorios e involucra al menos a 20 funcionarios federales. Esto va a hacer caer la mitad del gobierno territorial. Tobías apenas los escuchó. Estaba observando a Baielit, que estaba parada en la ventana del mariscal, contemplando la bulliciosa ciudad capital. Había estado callada desde que dejó el rancho, procesando la realidad de que sus años de correr finalmente habían terminado. «¿Qué pasa ahora?», le preguntó cuando estaban solos, afuera del edificio federal. Ella se giró para mirarlo y él vio algo en sus ojos verdes que no había visto antes. «Paz. Ahora testifico contra Morrison y ayudo a asegurarme de que nunca lastime a nadie más». Ella se acercó, lo suficientemente cerca como para poder oler el jabón que había usado en la pensión en lugar del costoso perfume de esa primera noche. «Y luego, si me permites,
Me gustaría ayudarte a reconstruir ese rancho. Ya no tengo un rancho. Los hombres de Morrison lo quemaron hasta los cimientos. Pero tienes la tierra y el gobierno te compensará por tus pérdidas, además de los daños por lo que Morrison te hizo pasar. Su sonrisa era suave y genuina. Además, tengo algo de dinero ahorrado, suficiente para comprar ganado, madera y cualquier otra cosa que necesitemos. 6 meses después, Tobias Crowe estaba en el porche de su nueva casa, observando a su esposa cuidar el huerto que había plantado detrás del granero reconstruido. Bayelit había cambiado sus vestidos carmesí por ropa práctica de trabajo y sus labios pintados por el rubor natural que provenía del trabajo honesto bajo el sol occidental. Ella había cumplido su palabra de ayudar a reconstruir, pero más que eso, lo había ayudado a reconstruirse a sí mismo. El viudo solitario que había encargado una novia por correo había desaparecido, reemplazado por un hombre que había aprendido que el amor podía crecer en el suelo más inesperado. El juez Morrison murió en una prisión federal 18 meses después de cumplir su sentencia, asesinado por reclusos que descubrieron su historial de explotación de mujeres y niños. Crawford comenzó una nueva vida como representante legítimo de la ley en California, y los mapas topográficos que casi les habían costado la vida se convirtieron en la base de una nueva legislación federal que protegía los derechos territoriales sobre la tierra. A veces, por las noches, Tobias encontraba a Bayelit leyendo los relatos periodísticos del juicio de Morrison, asegurándose de que realmente se hiciera justicia. Pero sobre todo miraba hacia adelante en lugar de hacia atrás, planificando mejoras en su rancho y hablando de los niños que esperaban criar allí. El ranchero había encargado una novia y en su lugar recibió al amor de su vida. Resultó que algunos errores eran lo mejor que le podía pasar a un hombre. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otra historia inolvidable donde el destino y el coraje chocan de maneras que nunca imaginaste. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir brindándote más historias como estas. Su apoyo lo es todo para nosotros.